¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. 7:03 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 10 de noviembre del año 2017. Como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes nos están escuchando ya a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Pero antes de seguir con los saludos que habitualmente hacemos para los que nos están escuchando aquí en las regiones y también fuera del país, quiero agradecer de manera muy especial a Ernesto de la Jara por haber, de manera, por cierto, muy acertada, haberme reemplazado el día miércoles y ayer jueves aquí en el programa. Como les comenté el martes, al finalizar la emisión de ese día, estuve fuera del país en un par de reuniones. Gracias a Dios y felizmente todo salió muy bien, y salió muy bien, por supuesto, también aquí todo lo que estaba previsto, el programa impecable. Un agradecimiento a Ernesto por esa gentileza de darnos una mano para que esto pueda transmitirse sin ningún problema. Muchas gracias ahora sí también a todo el equipo de la radio por el soporte periodístico para que esto pueda salir todos los días. También a mis colegas de aquí de RBC Radio, que están desde muy temprano también trabajando ya para que podamos emitir la señal sin ningún problema. Saludos a mi productor Carlitos Yancul, a Emmanuel y a Luis, que están aquí desde muy temprano. Bueno, también un saludo a quienes nos escuchan en las regiones. Esto, como ustedes saben, es posible gracias a la Red Nacional de la Radio, un grupo importante de radioemisoras a esta hora de la mañana. Están transmitiendo ya en vivo y en directo el programa. Gracias también a quienes no transmiten en vivo, lo hacen de manera diferida. Eso nos permite llegar a otros sectores y estamos muy complacidos por la sintonía también en esos horarios. Gracias a quienes toman la imagen del programa y lo sacan en algunos canales de televisión, en este esfuerzo común que desarrollamos para poder ir planteando una alternativa a nivel nacional a todo lo que otros medios de comunicación ofrecen, a su manera, por supuesto. Gracias también a quienes nos siguen a través de la página web. Usted vaya a internet, vaya ahí de la radio, ahí nos va a encontrar, nos va a escuchar, nos va a ver. Si usted quiere, también lo puede hacer en RBC Online, y también nos puede encontrar en Facebook. Estamos transmitiendo ahí en vivo y en directo. Y muchas gracias también a otros medios de comunicación por todos los días sacar notas que se desprenden de aquí del programa. Son las 7:06 de la mañana. Pues bueno, este es seguramente el titular que no querían encontrar los fujimoristas, y por eso es que en los últimos días han estado de manera prepotente, de manera burda, pero digamos haciéndonos recordar que no han cambiado mínimamente en relación a lo que su esencia siempre ha expresado desde los 90, de que son un grupo autoritario, no democrático, y lo que quiere es, a falta de razón, utilizar la fuerza bruta y achorada, como bien ha dicho Augusto Averroich en algunas de sus columnas de por estos días. Estos 2 días que yo he estado fuera del país, veía, digamos, cómo se veía desarrollando una serie de acontecimientos que claramente, desde mi modesto punto de vista, apuntan a un solo motivo: debilitar al gobierno y ver el momento que sea apropiado para probablemente pedir la vacancia del presidente de la República. Antes, por supuesto, tomando y cooptando o buscando amedrentar y asustar aquellas instancias que están interpelando directamente el funcionamiento del fujimorismo a través de investigaciones, por ejemplo en el Ministerio Público, que han llegado a la cabeza de este grupo político. Keiko Fujimori está investigada por lavado de activos, y también cuando se ha reabierto la investigación a uno de los principales financistas del fujimorismo, Joaquín Ramírez, que sin ningún otro mérito, salvo el haber puesto muchísima plata en la campaña electoral y haber metido en ubicaciones principales a allegados y en algunos casos a socios o personas que han tenido vínculos hasta comerciales con él, como Luis Galarreta y Daniel Salaverry, en ubicaciones predominantes, uno presidente del Congreso y el otro hoy vocero de esa bancada. Han venido por estos días desarrollando actos totalmente antidemocráticos, queriéndose tumbar al fiscal de la Nación con una denuncia que no tiene pies ni cabeza, queriéndose y pretendiendo traerse abajo el Tribunal Constitucional
al estilo mafioso de los 90 y también golpear al presidente de la República, que en medio de su debilidad y de los problemas de gobierno que tiene, hoy quieren someterlo a una dinámica desarrollando esa única forma de cómo ellos interpretan las leyes de manera auténtica para someterlo a una serie de maltratos y vejámenes en una comisión, Lavallato, que en el Congreso de la República solo existe por un motivo: salvar a Keiko Fujimori y Alan García, el APRA del Fujimorismo, aliados hoy para seguir cubriendo toda esta escena, sobre todo donde ellos están siendo protagonistas, con un tremendo manto de impunidad, y que los ciudadanos, la prensa independiente, tenemos que no solo evidenciar, sino abiertamente confrontar. Huele a los 90 y el fujimorismo no lo hace de manera disimulada. No es que frente a este hedor que van notándose se ponen siquiera algo de perfume para disimularlo. No, se muestran en su esencia natural, mostrándose tal cual, para con eso seguramente creer que la reacción va a ser como en los 90. Bajar la cabeza, someterse a eso, a ese mandato que el pueblo no les ha dado, porque el presidente de la República que tiene que gobernar, así él no se dé cuenta hasta ahora, y no la prepotencia y la actuación tan infame de un fujimorismo que lo que quiere es venganza. ¿Qué cosa es lo que les ha dolido tremendamente? Que investiguen a Keiko Fujimori y que investiguen a Joaquín Ramírez. El resto, la argumentación que han venido sosteniendo públicamente de que quieren que mejore la lucha anticorrupción, que el fiscal ha sido poco diligente, eso es mentira, eso no existe. Lo único que quieren es, como en los 90, tomar las principales instituciones de nuestro país, asustar a otros que seguramente tienen algún sentimiento de culpa o de que están un poquito de tipo gelatina, medio que no saben hacia dónde avanzar. A esos lo quieren seguir asustando, y por supuesto al país ofrecerle esto que ellos son, ¿no es cierto?, como ellos se muestran, con un talante sumamente autoritario que tiene en el ADN y le corre por las venas esa manera poco amistosa con una democracia que nunca preservaron, que nunca defendieron, y que por cierto hoy día, al estilo fujimorista, en este travestismo de formas democráticas, quieren con prepotencia manejar desde el Parlamento, y eso es lo que no hay que permitir, y voy a más adelante desarrollar ese tema. Seguramente este es el titular, porque ayer el fiscal José Domingo Pérez viajó con el fiscal Rafael Vela. El primero investiga por lavado de activos a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, y el segundo es el coordinador de las fiscalías de lavado de activos. Al final, cuando estaba inicialmente todo previsto, el fiscal Alonso Peña Cabrera iba a treparse a ese avión y lo desembarcaron por los tremendos problemas que se habían generado ya con el fiscal Pérez, o Domingo Pérez, que había en órganos internos del Ministerio Público denunciado y advertido de que este señor lo que quería era proteger a determinados personajes, y en particular a AG o Alan García. Entonces han ido estos dos fiscales, han participado en un interrogatorio de un poco más de 4 horas, y pese a las celebraciones que en Fuerza Popular ayer se dieron en el Congreso de la República, y la verdad, cuando yo lo escuché bajando del avión nomás, pensé que era, digamos, una barra que estaba arengando por la selección que hoy día juega, y no, estos eran ganados por el subconsciente y sobre reaccionando a una cosa que no es verdad, alentaban y alegaban diciendo que Keiko Fujimori y Fuerza Popular están libres de sospecha porque Marcelo Odebrecht no ha dicho nada que les pueda incriminar, cosa que, por informaciones que dan algunos medios de comunicación, que desde mi punto de vista, y ahora voy a mostrar un poco la diferencia en la cobertura, trabajan con cierto rigor, pues no es verdad. Este es el titular probablemente que Fuerza Popular no quería que se dé. El diario El Comercio, unidad de investigación, Gracelia Villasís es la directora de la unidad de investigación, han estado en Brasil y publican esto. Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko. Dinero desde Brasil, exdirectivo de constructora, dice que tiene certeza de que hubo aportes, pero que se debe corroborar los detalles con Jorge Barata.
socios involucrados. Asevera Marcelo Odebrecht que empresas con las que formó consorcios conocían sobre pagos. Indica que tenía un contacto especial con Graña y Montero. Unidad de investigación precisa que iniciales, es decir, Marcelo Odebrecht, AG, de su agenda corresponden a Alan García. Es decir, esto es lo que temían los fujimoristas iba a pasar, y por eso la bravuconada y la prepotencia con la que en los últimos días han tratado de mostrar que tienen fuerza, asustando a todos aquellos que han osado desde la perspectiva del fujimorismo en tocar a la mandamás de esta agrupación política. Son las 7:12 de la mañana. Vamos a seguir comentando algunos otros temas. Esto es lo que no les hubiera gustado encontrar. Hildebrand en sus 13, digamos, semanario que recomiendo ustedes puedan comprar, y vamos a nosotros más adelante poner un extracto de una entrevista que le hice a César Hildebrand estando en otra radio en enero del año pasado, para que vean cómo caracteriza muy bien al fujimorismo y lo pinta de cuerpo entero en ese momento como un riesgo de que podía llegar al poder, y ahora que no ha llegado al poder ese riesgo sigue siendo el mismo porque ellos pretenden gobernar desde el Congreso de la República. Hildebrand en sus 13, Odebrecht canta en sol mayor, AG, si es Alan García, Keiko Fujimori fue financiada el 2011, y hay detalles sobre eso. Entonces el fujimorismo no tiene por qué celebrar. El diario La República dice lo siguiente: Marcelo Odebrecht respondió por más de 5 horas a fiscales peruanos. Sobre Keiko, pregúntele a Barata. El detenido dueño de la constructora brasileña volvió a decir en Curitiba, Brasil, que la política de su empresa era apoyar a los principales candidatos. En otro momento afirmó entender que apoyaron a Keiko y Alan García porque así se lo dijo Barata. Entonces la pregunta es, ¿por qué los fujimoristas están celebrando? Su abogado salió y dijo, estamos satisfechos con lo que ha dicho Marcelo Odebrecht. Y como, digamos, yo creo que quienes nos escuchan, a ver, aquí habló Marcelo Odebrecht y fiscal Vela dice que fue explícito, exhaustivo y detallista, dice el diario 1. Entonces usted vea a quién le cree: a La República, a Hildebrand, a UNO, a El Comercio, o le cree a estos que, como los fujimoristas, han hecho barra a través de sus portadas el día de hoy. La Razón, limpia de polvo y paja, Odebrecht echó por tierra campaña contra Keiko Fujimori al estilo de los 90. Esto que en un momento Gustavo Gorriti dijo: cómo analizar La República como un periódico para ver los problemas que hay en la cobertura de la prensa, como lo hace este diario, o verlo como un problema sanitario. Yo creo lo segundo. Exitosa, Keiko inocente. Ahí está. Y vamos a ver qué pasa. Entonces hay algunos que han celebrado, el correo Fujimorismo ya celebra. Es decir, hay algunos que sin ningún pudor ya muestran el fuστán naranja diciendo esto se acabó. Pero no es verdad. Y no es verdad porque varias de las cosas que Marcelo Odebrecht ha corroborado en el interrogatorio del día de ayer es lo que ya conocíamos. Y Gustavo Gorriti, a quien por supuesto le hago llegar desde aquí mi más profundo respeto, porque él fue con Idea Reporteros los que dijeron todo lo que hoy se está corroborando, pues finalmente llevan a, digamos, imaginar, creer o tener la certeza de que Keiko Fujimori recibió plata de y la agrupación política fujimorista de Odebrecht. Y vamos a ver, recoger lo que dice el diario El Comercio. Y estoy tomando un diario que por supuesto no me tiene a mí en la lista de sus aprecios, pero digo, creo que tiene información interesante que se puede difundir. A ver, Marcelo Odebrecht. Y me vas a poner la celebración fujimorista mientras voy dando los detalles, Carlitos, de Emanuel. Me pueden poner un ratito, ahorita les voy a decir, ¿ya? Dice: Marcelo Odebrecht, el CEO de la constructora Odebrecht, confirmó a los fiscales peruanos que en el interrogatorio ayer en Curitiba, que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori y de otros candidatos que eran favoritos en las elecciones del 2011, indicaron fuentes al Comercio. A ver qué dice Fuerza Popular sobre eso. Ahí está.
Ahí está. En su testimonio, Odebrecht también reveló que las iniciales AG escritas en la agenda de su celular se refieren a Alan García. Y como dicen los socios de Alan García y del aprismo en el Congreso, así, vamos a escuchar. Ahí está, que sigan celebrando. A ver, vamos a seguir. Dice, las mismas fuentes relataron que al ser consultado sobre la anotación aumentar Keiko para 500 Eufraser visita, también encontrada en su teléfono, Odebrecht explicó que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente haya sido de 500.000, pero que Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, debe corroborar el monto. También indicó que si puso la palabra aumentar, infiere que fue porque ya habían entregado dinero anteriormente. Ahí está. Sobre los socios del fujimorismo, en primer lugar, confirmó que AG, escuchen, AG no es Alejandra Guzmán, ají de gallina, alto y gordito, no, es Alan García, y que la cita se refiere al líder aprista que incentivó a la constructora a ejecutar, escuchen ustedes, que Alan García motivó a Odebrecht a ejecutar el gasoducto del sur previamente desarrollado por Kunturo. Añadió que la empresa se embarcó en ese proyecto a pedido de Alan García. Además del gasoducto, según el empresario, García mostró interés en desarrollar otras obras como el Metro de Lima, que finalmente Odebrecht ejecutó. Asimismo, el empresario reveló que las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú sabían lo que estaban haciendo y que la única con la que tenían un contrato especial era con Graña y Montero. Vamos a cerrar con esa arenga que me encanta de los fujimoristas frente a lo que Marcelo Odebrecht ha dicho el día de ayer. Bueno, ahí está. Ahora Hildebrand en sus 13 también pone detalles sobre este tema. Habla sobre, hay una entrevista muy interesante y muy importante al fiscal de la Nación, que claro, no está asustado, no está nerviosito, no está preocupado, no le tiemblan las piernas. Ha mostrado internamente una cohesión que antes no había en el Ministerio Público y se ha dado cuenta que este es el papel que la Fiscalía no va a tener en otro momento, va a ser irrepetible el hacerle frente a una corrupción de este nivel, y Pablo Sánchez, con la trayectoria en lucha anticorrupción que tiene, así lo ha entendido. Contraataque, el fujimorismo tiene una consigna, el problema es la investigación a Joaquín Ramírez y a la señora jefa del partido, dice el fiscal de la Nación. Así que los fujimoristas no tienen por qué estar tan contentos y celebrar. Marcelo Odebrecht canta en Curitiba, en la Fiscalía aseguran que ni Keiko ni García debieran estar felices. Y sí, AG es el líder aprista y Keiko Fujimori recibió dinero del 2011. Entonces lo que quieren es distorsionar, como han hecho los fujimoristas siempre, la realidad. Quieren hacernos creer algo que no es verdad, quieren ganar en la iniciativa política y mediática para después decir que es una persecución, que Marcelo Odebrecht no dijo lo que dijo, pero es evidente que en el mejor de los casos para el fujimorismo se ha ratificado en lo que dijo en una versión anterior cuando fue interrogado también en Curitiba, que a Keiko Fujimori, a todos los candidatos que iban primero, les dieron su marmaja para poder desarrollar sus campañas. El fujimorismo y el APRA no deberían estar celebrando, sino preocupados. Y cuando el fujimorismo se preocupa, es grave para el país, porque no es que buscan desarrollar una mejor defensa o contratar mejores abogados, sino quieren empezar a cooptar, a comer, a absorber y a tomar instituciones y a amedrentar a aquellos que están detrás legítimamente de estas investigaciones para que se esclarezcan. Eso es lo que está pasando, y por eso todos estos días ha habido esta arremetida, que coincido plenamente con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional cuando dice que da cuenta de que se está fabricando un escenario golpista contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y por lo tanto Pedro Pablo Kuczynski, lejos de estar, digamos, distraído, tiene que entender que hoy está en riesgo aquello que él ofreció cuidar: el sistema democrático, las instituciones y el respeto a la Constitución y a la ley. Pero como el presidente Kuczynski
es un poquito distraído, a veces anda en otros temas, o empieza a hablar de la pachamanga, o empieza a hablar del ceviche, o habla del indulto, digamos, sin conexión probablemente lo uno con lo otro, solo para tratar de aparecer como un señor buena gente, bromista, con humor inglés. Vamos a hacerle recordar lo que él mismo dijo frente a Keiko Fujimori, que por estos días lo que ha sucedido es, se han pintado en su estado natural, han sido lo que son. El señor Salaverry saliendo a acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, presentando un mamarracho vergonzoso, que no se explica ni en la Constitución, no se explica ni en la ley, no se explica en el sentido común, se explica simplemente en el mandato, ¿no es cierto?, inequívoco de Keiko Fujimori de generar esta venganza contra el fiscal de la Nación, y de paso, con eso, también de repente buscar una mejor ubicación a un investigado por lavado de activos que el señor Salaverry conoce bastante bien, porque tiene vínculos no solo amicales con el señor Joaquín Ramírez, sino en algún momento estrechos vínculos comerciales, cuando él era directivo de un equipo de fútbol en Trujillo, y el señor Joaquín Ramírez, que tiene mucha plata, ¿no es cierto?, le tiró un salvavidas para que éste pudiera tener vigencia. Como el señor Galarreta, que hoy es presidente del Congreso, no es que, digamos, tiene una afinidad ideológica con el señor Joaquín Ramírez, sino que en algún momento le compró un departamento al señor Joaquín Ramírez en una transacción, la verdad, desde mi punto de vista, por lo menos inédita, particular, ¿no es cierto?, que en otro momento voy a comentar con detalle. Esas son las cosas, así está funcionando, ese es el fujimorismo. Presidente, le hacemos recordar lo que usted nos dijo, usted ganó por esto que vamos a escuchar, ojalá que lo recuerde. Si alguien del gobierno nos está escuchando, hágale al presidente recordar esta promesa que hizo frente a lo que él decía iba a ser el regreso a la dictadura, al autoritarismo de los 90. Vamos a escuchar. ¿Cómo has cambiado, Pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, Pelona, eres la misma. Estoy convencido que ahora esta libertad está en grave riesgo en el Perú. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los peruanos de cualquier convicción política para defender la libertad y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos, hasta la última mesa, hasta el último voto. Hasta la última mesa, hasta el último voto. Y lo que hicimos los peruanos, que ya sabíamos que el fujimorismo se iba a comportar como se está comportando hoy, y nosotros sabíamos que si ganaba la presidencia de la República, esto iba a ser, digamos, inevitablemente el retorno a los 90, hoy día le hacemos recordar a usted, presidente, así como dijo todos los peruanos en todo el país, en todo lugar, hay que defender la democracia. Ahora le decimos, señor presidente, ese mandato ya lo tiene usted. Entonces haga respetar la democracia, haga respetar el Estado de Derecho, haga respetar la Constitución, no haga el papel de como le quisieran ver los opositores, sobre todo los fujimoristas, de una persona que cada vez que le dan un golpe agacha la cabeza, siempre pensando de que el suelo es el límite, pero le falta poco ya para que toque piso. No van a ellos mejorar su comportamiento y lo van a tratar mejor. ¿Y saben por qué? Porque cada vez se va a conocer más cosas del fujimorismo, y el fujimorismo no se va a defender como se defendería una persona que siente que están haciendo algo injusto con ellos, dando razones, planteando pruebas, discutiendo estas cosas. No, lo van a hacer atarantando, asustando, cooptando, intimidando. Esa es la única manera como el fujimorismo funciona en nuestro país. Y por eso es que todos los ciudadanos de bien, todos los medios de comunicación o los periodistas independientes, que al margen de las discrepancias en otros temas, creemos que el sistema democrático tiene que ser defendido, tenemos que parar esta bravuconada, y la gente en las calles tiene que movilizarse, porque esta es una expresión evidente de que el fujimorismo no va a parar. Esto es una cocina a fuego lento. Han venido sacando ministros, debilitando las instituciones, ahora denuncian a algunos personajes que son incómodos para el fujimorismo, y ahora que
Marcelo se empieza a cantar y Barata seguramente va a confirmar varias de esas cosas, va a ser peor. De verdad que estamos frente a un riesgo muy muy grande que hay que tratar de evitar se pueda materializar. Nosotros el año 2016, pues, pero también lo usamos el 2011 porque lamentablemente la corrupción en nuestro país está muy extendida, difundimos esta pequeña canción que tiene un estribillo de lucha contra la corrupción que quisiéramos hoy día escuchar porque tiene plena vigencia y porque claramente se refiere al fujimorismo en su alianza con el APRA. Cuando al león le cogen los bigotes, pues ¿qué hace? Rugi quiere comer, ¿no es cierto? AG es Alan García, pese a que él ha dicho que no, que eso no tiene nada que ver con él, que él en realidad nunca trató con Odebrecht. Además se han encontrado cuentas de gente cercana a García, está en complicaciones, y el fujimorismo en la misma situación, y esos dos juntos pues están en la línea de golpear severamente la institución de nuestro país porque sienten que ya están pisándole los talones. Ojalá que el Ministerio Público mantenga esa actitud, no por venganza, sino porque el peso de la evidencia, pero sobre todo la legitimidad que la Constitución les ha dado, es para que cumplan ese rol y lo hagan pensando en la historia y no en quedar bien con un grupo político que no está unido por ideología, que no está unido por la buena voluntad para mejorar las cosas en el país, está unido para proteger a algunos mafiosos que están claramente vinculados a este tipo de organizaciones. Así que vamos a recordar, Carlitos Emanuel, si me parece, esta pequeña musiquita que era Basta ya de corrupción, que cae a pelo en lo que está pasando ahora. Vamos a escucharla. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó y de nuevo está la institución en una nueva versión. Quieren ganar en esta elección, pero ahora sabemos quiénes son y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa sin control, con la plata que robaron a montón, pretenden un tremendo faenón, y de nuevo en esta elección, nos caigamos en una confusión. Nuestro voto es la única opción, para decirles con firmeza que ya no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Bueno, ahí está solamente para recordar esos momentos en el que fue, digamos, estuvimos frente a la dicotomía de regresar esto que hoy día estamos viendo desde el fujimorismo, o tener, es verdad, porque hay muchas críticas con Pedro Pablo Kuczynski, y de hecho yo le critico seria y severamente también, y ojalá que, digamos, frente al llamado de la justicia para esclarecer una serie de hechos de los que él pudo haber sido parte y que algunos de ellos se constituyeron en actos de corrupción, también pueda esclarecerlos, porque si esto termina manchando al gobierno, ese va a ser el escenario perfecto para generar una crisis mayor que, creo yo, puede terminar poniendo en riesgo otros ámbitos del propio sistema democrático que más bien todos tenemos que defender, porque tanto nos costó salir de una dictadura para ahora, digamos, en base a la prepotencia y el miedo, debilitar, ¿no es cierto? Porque no hemos sido capaces de, en el transcurrir de los años, pues generar ese nivel de adhesión, ese nivel de respaldo y ese nivel de relacionamiento con el sistema democrático, que es el único sistema en el que nos
permite, por ejemplo, expresarnos libremente como estamos haciendo el día de hoy. Pero más adelante voy a ocupar un poquito de tiempo para compartir con ustedes un extracto de una conversación que tuve con César Hildebrand hace, digamos, varios meses. ¿Cuándo fue esto? Enero del 2016, donde él cuenta y advierte de lo que podía pasar, y varias de las cosas que él hace casi 2 años nos decía, pues lamentablemente hoy día está pasando. Son las 7:31 de la mañana, tengo que ir a una pausa. Hago rapidito, ¿qué cosa? ¿Lo recorrido por las regiones o nos vamos de frente nomás? ¿Qué hacemos? Sí, vamos de frente, entonces rápidamente, porque vamos a conversar con el ex procurador anticorrupción Cristian Salas, que ya está en nuestros estudios, pero antes rapidito vamos a las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos rápidamente a Ayacucho. Mario Zenita Goy está con la información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. ¿Cómo está? Un cordial saludo para la gran red IDL Radio. Esta es nuestra información desde la ciudad de Ayacucho. Ante la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez, por parte del congresista Salaverry de Fuerza Popular, los fiscales superiores, adjuntos, superiores provinciales y distritales del distrito de Ayacucho, a través de un pronunciamiento público, manifiestan su respaldo a la gestión del fiscal de la Nación. Señalan que se percibe una actitud de intromisión de la construcción de la autonomía del Ministerio Público, que viene investigando casos de mega corrupción como son Lavallato y Odebrecht. Asimismo, solicitan respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y de los demás entes del sistema de justicia. Finalmente, expresan actitud de alerta permanente en torno a dicha denuncia constitucional en defensa de la independencia y autonomía del Ministerio Público. Desde Ayacucho, reportó Mario Zenita Goya. Adelante ustedes. Muchas gracias, Mario, por esa información. Vamos rapidito a Iquitos, en la provincia de Maynas, en la región Loreto. Cristian Pérez con información. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el Perú. Información desde la región Loreto. Un total de 40 familias afectadas por las inundaciones que se registró a consecuencias de las intensas precipitaciones pluviales y que provocó el desborde del río Llanusi. Esto ubicado en el centro poblado menor de Suniplaya, en el distrito de Yurimaguas, provincia del Alto Amazonas. Estas familias serán reubicadas en el local comunal de esta zona. Cabe indicar que, de acuerdo al reporte preliminar elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, estas 40 familias, el mismo número de viviendas resultadas afectarán por el fenómeno climatológico que nos dejó daños a la integridad humana. Esta es la información desde la región Loreto. Adelante, estudios. Gracias, Cristian, por esa información desde Loreto. Vamos a irnos rápidamente a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ya en comunicación con nosotros. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Láser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero que ya en las tardes se está nublando y está cambiando el clima aquí en nuestra blanca ciudad de Arequipa. Más de 200 familias en la provincia de Castilla, en el poblado de Sihuarpo, tienen grandes problemas para ingresar a su poblado porque el Poder Judicial ha dado un buen apro a una familia que se ha apoderado prácticamente de la vía de ingreso a esta zona. El alcalde de Pampacolca, el alcalde de Castilla, los regidores están apoyando a este poblado de Sihuarpo y a las 200 familias para que nuevamente el Poder Judicial revierta esta sentencia y les devuelva nuevamente la ruta de ingreso hacia su poblado. Creo que podíamos informar para IDL desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde Arequipa. Son las 7:35 de la mañana. Sí, todos estamos con la euforia de la posibilidad de clasificar hoy día al Mundial, sin lugar a dudas. Yo quiero que eso suceda, estamos muy felices de haber llegado donde hemos llegado. Creo que vamos a ganar de todas maneras hoy día a la selección de Nueva Zelanda. Y vamos a ir al Mundial, pero eso no quiere decir que no dejemos de ver esto que es fundamental y central. Además, Luis, mi colega aquí, me acaba de contar, yo no sabía porque acabo de llegar de viaje, que RBC va a transmitir el partido en vivo y en directo, pero en quechua, para todas las personas que hablan este maravilloso idioma, que son
millones en nuestro país van a tener aquí una posibilidad de tener una narración en su idioma original, que es el que hay que tratar de preservar. Así que también invito que ustedes puedan seguir la radio en el momento en el que se transmita el programa. Entonces tenemos que ir, el partido, tengo que ir a una pausa de un instante para conversar con el ex procurador Cristian Salas, que ya está en los estudios. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños, la lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7. La otra forma de vivir. Son las 7:39 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está con nosotros Cristian Salas. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción, ha tenido la gentileza de venir esta mañana para, desde su punto de vista, ayudarnos a entender cuál es la situación de algunos personajes políticos, empresariales, en fin, de distinta índole, en medio de estas investigaciones que ya se desarrollan. Y por cierto que, si es que estamos en la línea correcta, tienen que profundizarse y ojalá pronto saber realmente qué pasó en este mega caso de corrupción que involucra altos funcionarios. Doctor Cristian Salas, un gusto saludarlo, buenos días. Klatzer, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días, un placer estar contigo en esta ocasión. El gusto es mío, doctor Salas. Bueno, comencemos a ver por lo que hoy día los medios de comunicación inevitablemente pues han tenido que recoger. Ayer se desarrolló el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba, esta vez por parte de un fiscal distinto, digamos, al que participó en la dirigente anterior, que fueron por el caso de Antumar y Nadine Heredia. Esta vez fue el fiscal José Domingo Pérez, acompañado del fiscal Vela, que es el fiscal coordinador de lavado de activos. Estuvieron los dos abogados de Keiko Fujimori, uno peruano y el otro de Brasil, y bueno, todos los que en Brasil, en la Procuraduría, o sea, la Fiscalía, estuvieron a cargo de este interrogatorio. El diario El Comercio lo que dice en detalle es que Marcelo Odebrecht
se ha ratificado en dos cosas. Una, que la metodología de Odebrecht en su relación con la política en los países donde quería entrar a desarrollar obras de gran infraestructura era ponerle plata a todos los candidatos que iban primero. Y lo segundo, dice, y cito al diario El Comercio, que es el que más detalle da sobre un poco los pormenores de que esto puede haber significado lo mismo. Dice, aumentar a Keiko más de 500 euros hacer visita, dice, también encontrada en el teléfono de Odebrecht, explicó Odebrecht que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente haya sido de 500.000, pero que Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, debe corroborar el monto. También indicó que se puso la palabra aumentar, eso infiere que fue porque ya se había entregado dinero anteriormente. Entonces la pregunta es, eso que ha dicho Odebrecht, si fuera exacto lo que dice El Comercio, obviamente, confirma y pone en apuros al fujimorismo, a Keiko Fujimori, más allá de lo que ya se conocía hasta ahora, porque es una versión ya ratificada, porque el fujimorismo más bien ha celebrado en el Congreso diciendo que no hay nada nuevo. Bueno, lo primero que hay que decir, Glatzer, es que la declaración de Marcelo Odebrecht no es la palabra de Dios, o sea, no es una prueba plena en este caso. O sea, estamos ante un empresario delincuente, ha cometido delitos, y es clarísimo que en este caso, que en estas delaciones a las que él se está sometiendo, está calculando perfectamente a quienes embarrar, a quienes no embarrar tanto y a quienes no tocar ni mencionar. Eso hay que entenderlo así. Lo que él diga en el proceso penal de poco vale si es que no resulta corroborado. Entonces, los fiscales especializados, en este caso, lo que tienen que hacer es, con el dato, con el mínimo dato o con el gran dato que pueda brindar, es desarrollar actos de investigación que corroboren esas versiones. Según lo que dice el diario citado, estamos hablando de probablemente, de se infiere, pero no estamos hablando de datos concretos. Por ello, la versión genérica y media gaseosa de Marcelo Odebrecht tendría que ser luego contrastada con la de Barata. Y lo que diga Barata, a su vez, tendrá que ser sustentado con documentos respectivos o con otros testimonios. Entonces, hay que verlo así. Entonces, si Marcelo Odebrecht ayer dio esta información, si bien gaseosa y demás, pero que ya menciona al partido, a Keiko Fujimori, es un dato, es una pista que se abre y que el fiscal tiene que seguir. O sea, esto no significa que el hecho de que no se hayan dado detalles acerca de esa supuesta entrega de un aporte a la campaña, no significa que ya están fuera de la investigación. No, o sea, para no nada. Ha sido una absolución, no ha sido un dicho que dice, oye, mire, en realidad no le dimos, porque claro, él cita a Barata, pero hay un elemento en la condición que quisiera usted, doctor Salas, nos pueda explicar un poquito mejor para nuestros oyentes. Odebrecht está, digamos, en medio de un proceso donde no puede mentir, porque si él miente y dice cosas que son inexactas, su condición puede desmejorar notablemente en base a los premios que le están dando justamente por contar la historia, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante. O sea, él no puede fantasear o decir cualquier cosa solo porque o quiere ayudar o quiere desfavorecer a algunos políticos. No podría, ¿no es cierto? La legislación brasilera, en este caso, en cuyo contexto se han dado estas delaciones de Marcelo Odebrecht, establece como sanción a la mentira del colaborador el retiro de todos los beneficios y la imposición de la pena correspondiente. En este caso, vamos a ver que Marcelo Odebrecht, en su estrategia, para cuidarse de que no detecten mentira y de no complicar a socios que a futuro le pueden beneficiar. Recuerden que Marcelo Odebrecht tiene 15 años nada más. Nada más digo porque las penas que debiera recibir debieran ser más altas. Entonces, cuéntenos a nuestros oyentes cuánto en la legislación brasileña podrían haber podido ser las condenas de Marcelo Odebrecht si él no hubiera decidido colaborar. En Brasil las penas en delitos graves como estos se suman. O sea, digamos, entonces aquí fácilmente llegaríamos a más de 35 años. Fácilmente. Entonces, Marcelo Odebrecht lo que va a tratar con sus declaraciones es dar versiones ambiguas como esta, donde claramente no se va a ver una mentira, pero tampoco se va a ver un dato certero contra alguien, cuidando sus cálculos a futuro. Recuerden que si bien la Fiscalía peruana asume esto de 2014, 2015, este caso, ya esta gente, estos empresarios brasileños afrontaban procesos como el de Castillo de Arena desde el 2008. Es decir, ellos ya han estado perfectamente preparados, adiestrados para saber
cómo desenvolverse en los años que vienen, calculando no solo su situación personal, su libertad, sino también los objetivos y desarrollo de sus propias empresas. De acuerdo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que estos señores digan. Ahora, pero el paso siguiente entonces, al haber él centrado la responsabilidad de aclarar y dar el detalle de cómo se dieron estos aportes en Barata, lo siguiente es ir a interrogar a Barata. Efectivamente. Y luego de Barata, a las otras personas que se cite, que se mencione, y contrastarlo con diversa información. Reportes financieros, movimientos bancarios, bursátiles. Obviamente aquí va a ser muy difícil encontrar bienes, dinero, coimas a nombre de las mismas personas involucradas. Vamos siempre a trabajar con terceros, testaferros. La información que ahora viene de Suiza, hay un convenio ahora que el Ministerio Público ha hecho. Esa información es justamente uno de esos medios probatorios que sirve para corroborar o descartar la versión de estos señores. Ya, de acuerdo. Pero entonces, a ver, para tratar de resumir en torno a la situación actual de Odebrecht y de quienes Odebrecht, por pedido de la Fiscalía peruana, ha tenido que mencionar, digamos, con algún nivel de detalle. Es decir, no hay que celebrar por adelantado que este no es una absolución. Es decir, Marcelo Odebrecht no ha dicho, oye, está limpia, porque digamos, hay diarios que dicen, ha limpiado a Keiko Fujimori, no ha dicho nada. Efectivamente, es que son dos escenarios los que vamos a ver aquí, el escenario jurídico, que es el que estamos conversando ahora, y el escenario político, que es lo que hemos visto ayer en el Congreso. Es decir, la imagen que quieren dar políticamente es, miren, nosotros no estamos manchados, ¿ah? A nosotros no nos han dado detalles de que recibimos dinero por coimas. No, entonces esa es la imagen que quieren dar, pero es la imagen política. Lo que en la investigación, ¿cuál es la foto, ¿no? judicial? ¿Cuál es la foto, digamos, legal? Todos están bajo sospecha. Esa es la foto procesal, ¿no? De acuerdo. Pero en lo que sí, digamos, Marcelo Odebrecht no onda en detalles, pero sí descifra lo que hasta hace poco, por lo menos para el propio Alan García era un enigma, es que AG es Alan García. Es decir, ahí donde dice AG, hay que cambiarlo por Alan García, porque recordará usted que Alan García inclusive dijo, no, se refiere a una empresa brasileña, hay 30 y tantas menciones. Es decir, Alan García sí se complica con esto. Sí, bueno, o sea, se queda claro algo que ya la mayoría sabíamos, algunos partidarios de Alan García, ¿no? Ni siquiera de Lapra, sino de Alan García, negaban, ¿no? O sea, a todos los presidentes de los últimos periodos están vinculados a eso, directa o indirectamente hasta el momento, más unos que otros en atención al material probatorio que se ha encontrado, pero de que todos están bajo sospecha, sin duda. Es ilógico que Alejandro Toledo, primer gobierno, haya estado involucrado, Ollantumala haya estado involucrado y el del medio no haya estado involucrado. O sea, es ilógico pensar que una empresa de esta dimensión, esta organización criminal empresarial, no haya contaminado al gobierno del medio, ¿no? Sí, ahora, porque Marcelo Odebrecht, si bien es cierto y efectivamente, dice que o hace anotaciones generales sobre cómo se relacionaban con la política, esos sí son fundamentales porque atraviesan a todos los partidos. Él dice, si lo ha dicho ayer, y es una reiteración de lo que ya había dicho en otro momento, dice, la metodología de la empresa era ponerle plata a los candidatos que iban primero. Eso sí era, digamos, una regla para ellos. La discusión ahora sobre lo Keiko es esto de auméntale más a Keiko. ¿A qué se refería? Él centra toda la responsabilidad en que toda la información para esas decisiones se la pasaba a Barata, y que Barata le decía, oye, este es el contexto peruano, ¿qué hacemos? Y él le decía, haz lo que a ti te parece, dale más si es que tienes problemas, ¿no es cierto? Eso está claro, esa metodología ya está corroborada en Odebrecht. No solo en el Perú, sino en otros países también afectados, ¿no? Un ejemplo de ello es República Dominicana, Colombia, que es lo que estamos viendo ahora último. Ahora, las personas aquí, hay varias que están escribiendo, dice que la afirmación, todos están bajo sospecha, puede finalmente equiparar a todos y plantear de que todos cometieron de la misma manera y los mismos delitos. Y sería bueno, dice, con la experiencia que usted tiene, pueda aclarar de lo que hasta ahora se ha ido viendo en los distintos casos, cuáles son las claras diferencias. Y vayamos repasando. A ver, comencemos con Toledo, digamos, que es el primero en el que, como dicen los propios fiscales, como que el caso ya se ha cerrado definitivamente. ¿Qué es el caso Toledo ahora? ¿Qué cosas se tiene? ¿La disputa y la pelea solo es por extradición o hay, digamos, elementos todavía por verse en la configuración del caso, inclusive cuando él se extraditado? Recordemos que el caso Toledo surge antes de que explote el escándalo Lavallato en el Perú. Surge con el caso Ecoteva.
esas transferencias, esas compras de patrimonios con dinero injustificado, que en su momento pues parecía no tener una explicación clara. Luego, con el caso Odebrecht, ya encuentra su punto de nacimiento, con la supuesta coima que le entregan a Toledo para el tema del impulso del proyecto de la Interoceánica. Entonces ahí es donde se cierra el círculo, y en ese caso está probado el tema de la adquisición de bienes, está probado el desbalance patrimonial, la falta de justificación de ese dinero, y luego está probado la existencia de esta coima a favor de Alejandro Toledo para el impulso, el avance de este proyecto que realmente era antitécnico. Entonces, tenemos material probatorio que ha motivado que hoy Alejandro Toledo ya no solo esté como denunciado, sino que está procesado. Y en ese proceso penal se ha dictado la detención preventiva, la prisión preventiva contra él y contra otras personas más. ¿Por qué no se efectúa eso? Porque obviamente Toledo, antes de que se dicte esa medida, se fue del país, se fue a Estados Unidos, ingresó legalmente allá, y lo que corresponde es una extradición. Esa extradición está siendo dilatada tremendamente por culpa de autoridades peruanas, Fiscalía, Poder Judicial, y también por la falta de interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos. O sea, hay una responsabilidad compartida ahí de los dos. Ahora, el presidente del Poder Judicial aquí el otro día me dijo que él, y lo han criticado después porque habla y se mete al detalle de los casos, pero digamos el razonamiento es el siguiente: él y otros lo que dicen es que ya no deberíamos impulsar o buscar impulsar una detención con fin de extradición, sino ya plantear la extradición de una vez por todas, porque de repente los procedimientos pueden finalmente terminar ayudando a Toledo. Ello es posible. El Código Procesal Penal establece dos situaciones para iniciar el proceso de extradición. Una es que lances el pedido de arresto provisorio para que lo detengan, y a partir de ahí se inicia la extradición, y el otro es, apenas esté bien ubicado, inicia la extradición. O sea, no necesitas detenerlo. Entonces, a mi criterio, se hubiera optado por lo segundo desde un primer momento. Ya sabíamos dónde estaba Toledo, dónde está ubicado, y lo que se debió hacer es pedir ya de frente a la extradición. Se ha dilatado todo esto, y que hoy, tantos meses después, recién se evalúe cambiar de pedido, pues evidencia la negligencia que se Pero usted ha mencionado la responsabilidad en el lado peruano del Ministerio Público y del Poder Judicial, no digamos de los entes más políticos, porque es la Cancillería la que en procedimientos como este tiene que ser el canal central, digamos, para la tramitación. Lo digo así porque lo que se ha detectado y lo que se ha expuesto incluso a través de un pleito que hubo entre fiscales y los jueces, pues evidenció eso, ¿no? Y de acuerdo, entonces está más centrado en esas disputas. Cancillería básicamente es un tramitador, es alguien entonces, que por ahí gestiona, no va, le pregunto porque también se ha, en términos, y usted hace bien al diferenciar la política de lo legal, en el ámbito más político se ha dicho, este gobierno está buscando proteger a Toledo y no quiere hacer los esfuerzos que sean posibles para traerlo. No, dice usted que está en la parte previa, que no se ha terminado de resolver, y por lo tanto el gobierno, así quisiera traerlo mañana, no puede tramitarlo. La extradición en realidad no depende de un gobierno, depende de las autoridades de la Administración de Justicia. De acuerdo. Y en el caso de Alan García, ahora, digamos, ya descifrado por Odebrecht que AG es Alan García, ¿cómo va el caso? Porque ahí más bien lo que se ha encontrado una serie de cuentas de reconocimiento de responsabilidad, en fin, inclusive ahora en Andorra se ha conocido información de que este señor Atala, que inicialmente decía que podía haber cobrado una coima de 900, había preparado una cuenta para por lo menos 10 millones de dólares y decía que venía de tratativas y negocios inclusive con brasileños, o sea, anunciaba un poco eso. Y Atala no era tan importante en términos personales, no era un personaje pues que uno diría tiene la posibilidad de hacer esa plata. Todos esos elementos apuntan, por ejemplo, a que puede llegar a ser la máxima autoridad del país el que le daba cobertura a todo eso a accionar, ¿o no? En ese contexto es posible, porque el esquema de que estas empresas brasileñas corruptas hayan buscado las más altas autoridades del país, a los máximos gobernantes, se ha repetido. Entonces, ¿eso es posible, aún falta la probabilidad, hay que demostrarlo. En el caso García estamos ante una situación diferente a la de Toledo. ¿Por qué? Porque García está aún como indagado en una investigación preliminar. Todavía no hay un procesamiento abierto contra él, porque lo que falta justamente son datos objetivos que lo vinculen directamente con una coima. Quienes sí están obviamente ya en proceso son los funcionarios que participaron en el tren eléctrico, en la línea 1, el ex viceministro Cuba, ellos ya están en proceso, la investigación está desglosada. Entonces, lo que ahora Fiscalía tiene que desarrollar es
ver si Alan García está vinculado o no con el tren eléctrico, con el proyecto Olmos, que es justamente el que figura en la anotación. Entonces, esa es la labor que la Fiscalía tiene que desarrollar. En tanto no encuentren testimonios, algún dato que un colaborador eficaz que vincule a Alan García con eso, el procesamiento contra él es muy difícil. Ahora, el señor Luyo le ha dicho hace unas semanas a la Comisión Lavallato, y es interesante, porque le preguntaron cómo interpreta él el hecho de que el señor Cuba, siendo ministro de Comunicaciones, era el que finalmente dirimió, resolvía todos los temas de transportes. Y entonces él lo que dice, eso es lo que nosotros no llegábamos a entender muy bien, pero lo que sí sabíamos, él que era una persona muy de confianza del ministro, y por lo tanto esa cobertura le daba a él la posibilidad de maniobrar en este tema. Inclusive él llega a decir que había otro señor Plasencia, que era vinculado a Alan García, que era el otro que finalmente respaldaba a Cuba en este accionar. Esas conexiones hacia arriba, hacia Cornejo y hacia García, deben ser desde su punto de vista mayor, o digamos... Son rutas. Claro, son rutas que de investigación. Son líneas que hay que seguir, ¿no? En algún momento se va a corroborar o se va a descartar eso. De acuerdo, pero Alan García y su defensa se han basado en los últimos tiempos en decir que no hay una delación y no hay una sindicación directa. ¿Es, digamos, solo la delación la que puede dar cuenta de la responsabilidad de un alto funcionario, o la construcción de una responsabilidad puede venir de todos estos pedacitos que se van armando? Sí, por eso es que lo ideal... El contexto ideal cuando uno investiga un megaproceso como esto es contar con colaboradores eficaces, es lo ideal, porque son los que te atan los cabos sueltos. Pero cuando no hay eso, lo que hay que hacer es trabajar con prueba indiciaria. Esa es la regla en un proceso contra la administración pública, trabajar con prueba indiciaria. El asunto es que Fiscalía tiene que reunir la prueba indiciaria suficiente que permita colegir efectivamente una conclusión de incriminación. Esa es la labor de Fiscalía. Pero digamos, hay varios elementos ahora de funcionarios que daría la impresión no responden a una estrategia de menudeo, porque tú no le pagas a alguien como Atala 10 millones de dólares solamente por una cuestión de trámite. Claro. Daría la impresión de que es plata que está pensada para repartir a otro nivel. Así es, y además hay que ver el bosque, ¿no? El bosque, o sea... Odebrecht hay que verlo dentro del bosque, que es un arbolito, dentro del bosque de Lavallato. Y en Lavallato estas empresas corruptas apuntaron a las máximas cabezas. En toda la región los presidentes están investigados. No es por gusto. Y los presidentes están investigados ¿por qué? Porque Odebrecht no cometió corrupción común y corriente. De acuerdo. Quiero esa licitación, quiero esa concesión, quiero esa PP, a mi favor te doy una coima. Esa no era la idea de Odebrecht. Odebrecht apunta a las cabezas a los gobiernos para que le den normativa a su favor. De acuerdo. Para que den todo el contexto legal, para que ahora su defensa sea, nosotros procedimos conforme a la ley, conforme a los decretos supremos, conforme a los reglamentos. Para eso apuntaban a las cabezas, para no actuar fuera de la ley, sino usar a la ley a su favor. De acuerdo, o sea, no era pues un pago al que integraba un comité para que lo deje ganar la licitación, porque eso no era lo principal para ellos, sino la cobertura que necesitaban para las adendas y todo lo que pudiera venirse más por ello es que Fiscalía tiene que ver esto así, porque uno de los grandes ámbitos de investigación aquí debiera ser la normativa que se dio, que es el caso Toledo. En el caso Toledo tú ves que hay un impulso de toda una normativa, y en el caso de Alan García tú vas a ver normativa. Fiscalía, si no ve eso así, pues va a tener un caso incompleto. De acuerdo, porque si va a tratar de solo ir por la ruta de la sindicación directa, de la coima por licitación, no, eso se pierde. De acuerdo, pero en el caso de Toledo, y ahí está la otra discusión sobre la participación del actual presidente de la República, para elaborar y sostener un paquete normativo, ¿no es cierto?, al máximo nivel, para darle cobertura a las negociaciones de Odebrecht con el Perú, se necesitaba que los funcionarios encargados en ese momento firmaran y estuvieran de acuerdo, sabiendo que se estaba pagando una coima, o de repente sin saberlo, bajo la lógica de hay que promover la inversión. Ahí usted ve alguna línea de vínculo de Kuczynski con los procesos, no solo formales, sino los que después sirvieron como argumento para la mafia de Odebrecht. Mira, cuando se supo los detalles del caso Toledo, señalé públicamente que no me cabía duda que en un futuro no muy lejano Pedro Pablo Kuczynski iba a estar como investigado. O sea, a mí no me cabe duda. Que sea determinado luego culpable o no, eso ya lo verá la justicia, pero de que va a estar sometido a una investigación y al procesamiento, yo no tengo ninguna duda por su nivel de intervención, por lo menos en el proyecto de la interoceánica. Y digamos, la reiteración de su presencia en la Comisión Lavallato, ¿le parece a usted no solo legítima sino necesaria, o le parece que debería el presidente centrarse más bien en su colaboración con la Fiscalía y no tanto con el asunto más político? Bueno,
ahí hay que ver dos cosas. Sin duda el fujimorismo está usando eso para hacerlo ver como que es un tipo renuente al esclarecimiento de los hechos. Ya, pero eso es un tema político. Y todos los del oficialismo han salido a decir que, bueno, cualquier ciudadano sí debiera acatar eso, pero el presidente no. Al contrario, yo creo que el presidente de la República es el primer ciudadano obligado a dar cuentas, sobre todo de un caso tan grave como este, y es un caso que obviamente se dio cuando él no era presidente. Sí, pues. Entonces yo estoy convencido de que él debiera dar la cara, dar las explicaciones que corresponden, ¿no? Y esto incluso hasta políticamente le podría ser útil a él. Lo cierto es que esto es un tema paralelo al tema de la justicia. Claro. En la investigación, sin duda que tiene que brindar la información y todo lo demás. Y es más, el fiscal no necesita la declaración del procesado. El procesado incluso tiene hasta el derecho a guardar silencio. Claro. Es el fiscal que tiene que hacer otros actos de investigación. Entonces hay que esto entenderlo así, ¿no? Ahora, pero ¿cuál ha sido desde su experiencia, doctor Cristian Salas, en concreto, digamos, el aporte de las comisiones investigadoras del Congreso a lo que finalmente termine el sistema de justicia? Porque ahí es donde hay que centrar la discusión, porque el resto es política, y uno puede de cualquier cosa hacer, digamos, un evento político, ¿no? Así es. Mire, haciendo un cálculo histórico, sobre todo en temas vinculados en su mayoría a casos de corrupción, ha sido muy poco. Yo creo que los buenos informes, ni siquiera los buenos, lo que realmente merecían pasar al Ministerio Público, nunca pasaron. El caso de la Comisión Pari, Lavallato igual. O sea, ese es un informe sumamente claro, muy importante. Tan es así que hoy la Fiscalía lo usa en su proceso, en su investigación, lo está teniendo en cuenta. Mira tú que ese, uno de los pocos buenos informes del Congreso, no se aprobó. No se aprobó por una clara intención política de encubrir a los líderes políticos. Que hoy ya están involucrados. O sea, nos hubiéramos ahorrado un año por lo menos, ¿no es cierto?, si es que se hubiera tomado en cuenta eso. Marcelo lo que ha dicho, y lo dice el Comercio, dice, asevera que empresas con las que formó consorcios conocían sobre pagos indebidos, se supone, ¿no? Indica que tenían un contacto especial con Graña y Montero. Se le ha acusado, dos preguntas ahí, se le ha acusado al fiscal de la Nación de no promover una lucha eficiente porque no involucra a las empresas consorciadas con Odebrecht, y le han metido una acusación constitucional por eso. Mi pregunta es por la acusación constitucional 1, y lo segundo, ahora que ya Marcelo Odebrecht dijo sí sabían de los pagos, ¿deberían tener un trato distinto por la justicia? Comienzo por lo segundo. Quien habla así, al igual que muchos abogados que son consultados sobre el caso Odebrecht, hemos cuestionado que, por ejemplo, no se esté tocando a Odebrecht bajo el pretexto de un acuerdo secreto, que no se esté tocando a sus consorciados, que no se les someta hasta ahora a la investigación. Lo hemos cuestionado. Sin duda. Pero eso es un tema de cuestionamiento jurídico, de estrategia, una estrategia al fiscal a cargo del caso. De acuerdo. ¿Ya? Y quien es finalmente responsable de lo que pase en este proceso. Pero eso nada tiene que ver con el fiscal de la Nación, porque el fiscal de la Nación no dirige esa investigación, él no está a cargo de eso. El fiscal de la Nación es un cargo ejecutivo, no es un cargo que desarrolla función sobre de persecución sobre este caso. O sea, no es el fiscal del caso. No tiene, o sea, no le puedes decir al fiscal, oye, quiero metas a tal empresa. Y efectivamente, no podría el fiscal de la Nación decirle, oye, me abres investigación contra tal o cual, porque eso ya sería politizar el caso, y obviamente la defensa van a cuestionar eso. Porque si bien existe un principio de jerarquía en el Ministerio Público, esto también se da en el contexto de competencias. No es cualquiera. Es su ordenación. Así es. Entonces, en este caso, esa denuncia constitucional que se ha planteado contra Pablo Sánchez es un claro acto de represalia política. Yo lo tengo clarísimo. Es un claro acto de represalia política por la reapertura de investigación contra Joaquín Ramírez. Es clarísimo eso. O sea, el caso Joaquín Ramírez es uno de los que más afecta al partido de Fuerza Popular. Sin duda. Así que, a consecuencia de ello, pues, han enfocado, y lo ha dicho el mismo Salaverry, han enfocado sus baterías contra el fiscal de la Nación, diciendo, ¿y por qué a Keiko sí la metes como organización criminal? ¿Y por qué a Graña y Montero no lo metes también como organización criminal? Esa ha sido su respuesta, y ahí está claro su objetivo, ¿no? De acuerdo, pero ya, el otro lado de la pregunta era, al margen de que si el fiscal de la Nación puede o no meterse ahí, usted claramente, como yo, creo que no, de ninguna manera, pero ahora que ya Marcelo les dijo, sabían, el fiscal que tiene a cargo la investigación debería tener una mirada distinta con Odebrecht, un apremio distinto con Graña y Montero, por ejemplo. Sin duda, ahora, pero no era necesario este dato. No, sin duda. Eso se debió pero hacer por si ellos atrás necesitaban algo más
¿Hoy día ya tienen ese algo más? Sin duda, los consorciados debieran ser sujetos de esta investigación, y ya en la investigación se verá quiénes sí sabían, quiénes no sabían, pero hay que investigarlos. O sea, el fiscal no puede decir, no, yo creo que ellos no sabían, no los voy a investigar. No, el fiscal tiene que investigar para descartar su hipótesis incriminatoria o para corroborarla, pero tienes que investigar. No hay otra forma de saber si estos consorciados estaban vinculados o no a los actos de corrupción, si no es a través de la investigación. De acuerdo, por si digamos, si le faltaba algo, ya tienen para introducir un trato distinto a estas empresas. Tengo una última pregunta, lamentablemente, doctor Cristian Sala, y que tiene que ver con algo que me está diciendo en las redes. Ahora la defensa de los políticos que antes saludaban la situación de Ollantaytamala y Nadine Heredia porque los habían vinculado a criminalidad organizada. Ahora esos mismos que, digamos, celebraban eso, cuestionan que en sus organizaciones les apliquen un poco ese paraguas. Y por otro lado dice, ahora que aparece que a Keiko sí era financiado en 2011, que Alan García también, y que a otros también, están empezando a volver a plantear el tema de que eso no es lavado de activos, sino financiamiento de partidos y que no tiene ninguna sanción penal. ¿Cómo tratar ese tema? A ver, cuando Fiscalía imputa organización criminal, mínimamente debe tener un conjunto de personas estructuradamente organizadas y que se dediquen en el contexto de un periodo de tiempo a desarrollar delitos. Si es que esa figura se aplica a un caso concreto, el fiscal está perfectamente legitimado para plantearlo así. Eso hay que ponerlo en claro. O sea, no es que todo el partido es una agrupación criminal, que es, digamos, lo que están tratando de hacer creer, ¿no? Políticamente se lanza eso. ¿Cómo este partido? No. Son personas agrupadas que pueden usar la fachada de un partido, sin duda, como usaron a empresas como Odebrecht, ¿ya? O sea, es perfectamente la organización criminal planteada. Y eso se va a demostrar en el proceso o se va a descartar en el proceso de investigación. Que ahora estén tratando de decir que el hecho de financiar un partido político con dinero proveniente de empresas brasileñas no constituye lavado de activos, depende, va a depender. ¿Por qué? Depende de cómo llegó ese dinero, el mismo caso de Ollantaytamala, depende cómo llegó ese dinero, de si se declaró, se fue transparente con eso o se mantuvo oculto. Si se mantuvo oculto, se desprende la posibilidad de que sabían que era dinero ilícito. Entonces, los diversos datos del caso van a permitir al fiscal determinar una hipótesis en este contexto, ¿no? El lavado de activos implica siempre ocultamiento, transferencia a través de procedimientos técnicos simulados. En ninguno de los casos que hasta ahora se han conocido, de todos los candidatos, ninguno lo explicó ante la OMPE, por ejemplo. Ninguno ha dicho, Odebrecht me dio. Ahí tienes por un lo dato tanto, importante. Si todos recibieron y no lo informaron, todos están en la misma condición. Así es, ahí tienes y eso un dato ya es lavado de importante activos. de sospecha de lavado. Luego hay que vincular ese dinero con fuente ilícita. Para este caso no va a ser complicado, porque justamente ese dinero habría provenido del Departamento de Operaciones Estructuradas, que era el que administraba todo el tema de las coimas. Ya, que Odebrecht ha dicho, de ahí es donde se repartía la coima. Y para terminar, claro, la gente dice igualdad de trato para todos. García y Keiko Fujimori, que son los casos que se desprenden de lo que ayer ha pasado en Brasil, podrían estar en una condición parecida que Ollantaytamala y Nadine Heredia en términos de si se va corroborando varias las cosas que están diciendo ellos. Esa es la respuesta. Depende de la corroboración, depende del material probatorio que se vaya encontrando. Hoy Ollantaytamala y Toledo están en un nivel de complicación diferente al de Keiko y de Alan García. Pero la pregunta entonces es, Keiko y Alan García podrían estar en la condición de Nadine Heredia y Ollantaytamala, digamos, cuando vayan avanzando en el tiempo también en el proceso. Sin duda que sí, sin duda que sí. Si en adelante, esa es la posibilidad, una posibilidad, si en adelante se logra demostrar con material probatorio, confesiones y demás, que están vinculados a actos de corrupción o de lavado de activos, se les va a complicar la situación jurídica. O sea, pueden tener prisión preventiva como Ollantaytamala y Nadine Heredia. Es perfectamente posible. Doctor Cristian Sala, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos con tanta claridad este tema. Lo que pasa es que el caso es muy complejo, tiene aristas, pero necesitaríamos más tiempo y lo vamos a procurar tener en otro momento para desarrollarlo también. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Ha sido Cristian Salas entonces que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea.
Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya me dejo vivirse solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asustes, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:12 de la mañana. Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Y como lo he dicho en el transcurso del programa, y por supuesto lo digo siempre, el fujimorismo es uno solo. Digamos, está en su ADN ser autoritarios como son, ser bravuconos como son, hacer las cosas tan burnamente como las están haciendo. Sino que, digamos, hoy, digamos, sorpresa de algunos ingenuos, están en su estado natural, y por una sencilla razón, porque han chocado con Keiko Fujimori y con Joaquín Ramírez, una que tiene el apellido y es dueña de la franquicia y el otro que la ha comprado, así de sencillo. Están investigados los dos y por lo tanto atacan al fiscal de la nación, se quieren tirar abajo el Tribunal Constitucional, digamos, están golpeando al presidente inclusive, generando desde mi punto de vista un escenario de vacío ahí para pues procurar una vacancia. En fin, todo eso está claro, y si le quedaba dudas, hoy día ya empezaron a reaccionar frente a lo que han publicado algunos medios de comunicación. Claro, a ellos les gustaría que todos digan lo que dice la razón, limpian de pueblo y paja, Odebrecht echó por tierra campaña contra Keiko. Así les gustaría a los fujimoristas que digan todos los medios de comunicación. Pero el diario El Comercio, hoy día en su portada, dice: Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko, y precisa que iniciales AG de su agenda corresponden a Alan García. Esa es la portada que no le ha gustado al fujimorismo. Están así que no le ha gustado que el señor Becerril, que creo yo, resume, condensa, ¿no es cierto?, la sustancia fujimorista en todos sus extremos, en sus capacidades morales, intelectuales, políticas, etcétera, ha sacado un tuit, ha mandado un tuit que dice, ahora sí, pone la portada del Comercio, ¿no? Ahora sí, el Comercio terminó de convertirse en sicario de la información. Delincuencial portada mintiendo al país lo confirma. O sea, eso en clave fujimorista significa, se fregaron, ahora vamos contra los medios. No tengan la menor duda. Son las 8:14 de la mañana. El doctor Pedro Cateriano, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, es un reconocido constitucionalista, político, está con nosotros en el teléfono porque entiendo que ha ido a presentar su libro en iFestival en Arequipa, donde ojalá al libro le vaya tan bien como le ha ido aquí en Lima. Está con nosotros en el teléfono para darnos su opinión sobre lo que ha dicho ayer Marcelo Odebrecht, lo que ha confirmado, pero también la respuesta del fujimorismo. Doctor Pedro Cateriano, muy buenos días. Muy buenos días, acá desde la Blanca Ciudad. Efectivamente, la editorial me invitó para presentar el libro
en el Key Festival. ¿Y qué tal? ¿Le ha ido bien? ¿Bastante gente? El sábado es el diálogo que voy a tener con la periodista Jacqueline Fox. Bueno. Ayer fue la ceremonia de inauguración. Yendo a su pregunta, creo que lo que ha ocurrido ayer con Odebrecht le hace bien al país. Y ha llegado la hora en que, como lo dijimos cuando estalló este escándalo en la radio, con ustedes, Glatzer, sí, esta es tarea de fiscales y de jueces. Y en este momento no deben dejarse amedrentar con la conocida actitud política y armas que emplea el fujimorismo, que como en más de una oportunidad lo hemos reiterado, es el fujimorismo de siempre. La careta que se puso Keiko Fujimori para la campaña electoral y ese discurso en Harvard ya se evaporó completamente. Ahora han perdido el control absoluto y muestran lo que son, su ser natural, el autoritarismo, la prepotencia, el insulto, la mentira, y frente a eso lo único que queda es enfrentarlos con las únicas armas que tenemos los demócratas, la Constitución y la ley. Nosotros no debemos caer en su juego de la amenaza política ni de la persecución. La señora Keiko Fujimori debe ser sometida ahora a la acción de la justicia, no con una detención preventiva, sino simplemente para que pueda defenderse libremente, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Pero sí, naturalmente, la justicia debería ya adoptar algunas medidas, como por ejemplo, dictar el impedimento de salida del país a ella y a Alan García, porque también la República hoy menciona que Odebrecht mencionó que sí apoyaron a Alan García en la campaña, sí, que asevera que eso lo declara porque así se lo dijo Barata. Sí. Porque ciertamente Barata era el ejecutor, conjuntamente con Raimundo Serra, de toda la política que llevó adelante Odebrecht para corromper a instituciones y personas. Entonces, las cosas se van aclarando y dependerá de los fiscales y de los jueces. El propio fiscal de la Nación, que en este momento ya no solamente es amenazado, sino insultado por el fujimorismo. Sí. El señor Cerril hace algunos días le ha dicho corrupto al fiscal de la Nación y prácticamente no ha habido protesta alguna, no se le ha exigido el retiro de la palabra, del insulto siquiera, porque ya nos estamos acostumbrando a esta manera de actuar tan agresiva del fujimorismo, que algunos piensan que es un estado normal del quehacer político, y nunca en nuestra historia, ni en el peor momento de la dictadura de Fujimori y Montesinos, hemos tenido parlamentarios en este estado de descontrol en el que se encuentran los miembros de Fuerza Popular. Sí, ahora, daría la impresión, doctor Pedro Cateriano, y hay una muy buena entrevista que le hacen al fiscal de la Nación en Hildebrand en sus 13, donde él ya con claridad caracteriza al fujimorismo como un enemigo de la justicia, en el sentido de que dice que no le ha gustado que reabran la investigación de Joaquín Ramírez y que estén a Keiko Fujimori investigándola. Pero ahora, a propósito de lo que han publicado los medios de comunicación el día de hoy, están, digamos, los clásicos fujimoristas, que además, digamos, se desprenden de el armatoste de la prensa chicha, que hasta ahora han sacado diciendo que liberada de polvo y paja Keiko Fujimori, pero otros, los más serios, digamos, al margen de la discrepancia que tenemos en otros temas, lo plantean. El Comercio dice: Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko. Hildebrand en su 13 dice: Odebrecht canta al sol mayor, agencias Alan García y Keiko Fujimori fue financiada en el 2011. Y el señor Becerril, que es congresista de Fuerza Popular, acaba de mandar un tuit acusando de sicario al Comercio, diciendo que es una delincuencial la portada, mintiéndole al país, que ha sacado el día de hoy. Suena
suenan un poco, digamos, los tambores también en ese sentido contra la prensa, ¿podría ser? Bueno, empezar con caretas, ahora pues. continúan con el comercio y vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Pero es repetir el mismo baile fujimontesinista con otra música. Mucha gente le creyó a Keiko Fujimori, pero en la práctica, como en alguna oportunidad también lo he sostenido con usted, Glatzer, ella es producto de la educación de su padre y de su cercanía con Montesquieu. Lo que está probando ahora con esta Keiko 8:21 de la mañana. Doctor Cateriano, no sé si me escucha, tenemos dificultades, Sí, estábamos escuchándolo muy, muy nítidamente y en un momento a otro hemos empezado a escucharlo con, digamos, un poco lejos. No sé si se puede pegar un poquito más al teléfono, por favor, para... ahora... Estoy en el mismo... Bueno, y a ver, ahí está mejor, sí, ahí está mejor, ya. Entonces, Keiko Fujimori, claro, se crió en una dictadura, Montesinos, digamos, auspició en buena medida parte de su formación, ahí se había quedado en su interpretación. No, pero además lo grave de todo es que con esta conducta prueba que no tiene convicciones democráticas y nos debe alertar del peligro que ella y Fuerza Popular significan para el país, porque ciertamente esta conducta no ayuda a consolidar a la democracia como forma de gobierno, sino que la está minando gravemente. Porque si sumamos a esto el hecho de la campaña de demolición y obstrucción contra el presidente Kuczynski, ya estaríamos frente a un escenario en el cual el riesgo de la amenaza al orden constitucional es algo que debemos de enfrentar. Sin duda. Y ya no verlo con pasividad. Sí. Y ojalá que estas actitudes como las de el congresista Becerril abran los ojos de aquellos medios que tuvieron en algún momento simpatía o confiaron en la palabra de Keiko Fujimori y brinden una información objetiva y veraz para que la ciudadanía tome conciencia cabal de la situación política grave que venimos atravesando por esta crisis, ¿no? Sin duda, estamos en una situación, la verdad, muy, muy riesgosa. Tengo dos últimas preguntas, doctor Cateriano, agradeciéndole la gentileza por contestarnos. Uno, el señor Alan García, que siempre cree tener respuesta para todo, no lo había chuntado en el último tiempo sobre qué significaba G. Había dado un montón de definiciones, pero Marcelo Odebrecht le ha aguado la fiesta diciéndole que AG es Alan García. ¿Qué piensa de eso? Bueno, ¿qué le puedo decir? No sé. Ya García ha perdido sus reflejos políticos. El mundo ha cambiado, pero él mantiene su misma manera de ser. Hoy día felizmente existe el Twitter, el Facebook, la tecnología para transmitir la información y ya el señor Alan García no nos embauca. Y ojalá que los fiscales y jueces actúen con firmeza frente a los hechos que estarían probando el financiamiento ilegal de la campaña de Alan García, la corrupción en el caso del tren eléctrico, etcétera. Pero yo quisiera mencionar, por favor, sí, Glatzer, lo siguiente. Sí. La declaración de Odebrecht del día de ayer nos muestra que está dando la verdad de los hechos acontecidos. Y lo triste de todo esto es que hasta ahora aparentemente habría financiado ilegalmente a todos los o a la mayor parte de los candidatos presidenciales que tenían posibilidades de acceder a la jefatura del Estado en el Perú. Y eso incluye obviamente a Ollanta Humala, y eso nos debe hacer reflexionar y exigirle al Parlamento Nacional que tipifique de una vez en el Código Penal como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales.
No podemos seguir tan pasivos. Usted recordará hace más de un año cuando me entrevistó en San Borja, sí, que solitariamente era uno de los que reclamaba la investigación a Joaquín Ramírez. Me acuerdo, sí. Keiko Fujimori dio la orden a Luz Salgado para que no se investigara en el Parlamento a Joaquín Ramírez. Pero la justicia llega. Las evidencias que ha mostrado la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que es un órgano técnico, prueban que en todo este contexto en el cual se encuentra involucrada Keiko Fujimori, además hay que investigar el caso de Joaquín Ramírez. Y la justicia peruana, la Procuraduría, es decir, el Ministerio de Justicia, deberían también hacer un seguimiento de lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos en la investigación de la DEA. Ajá. Este es un tema sumamente grave que, debido a la presión política que ha ejercido Keiko Fujimori, impidió temporalmente, a través de Luz Salgado, que nos enteráramos de los movimientos financieros y bancarios de Joaquín Ramírez. Pero la señora Keiko Fujimori tiene también que aclarar estos hechos. De acuerdo. Y ojalá que todo este alboroto la ayude a que recuerde los nombres de los tesoreros, eso de Fuerza Popular, porque el día que concurrió al Parlamento no se acordó de esos nombres y los fieros parlamentarios apristas se quedaron mudos. Sí, pues. Hoy día el fujiaprismo tiene que empezar a darle explicaciones al país. Totalmente de acuerdo. Doctor Pedro Cateriano, le agradezco muchísimo por habernos contestado. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Vamos a estar conversando seguramente más adelante. Muchísimas gracias. Que le vaya bien con la presentación de su libro. Sí, tengo que ir a una pausa. Y regresando, porque están pidiendo, Carlito, la gente está pidiendo la música, le ha gustado no a la corrupción, pero no le vamos a poner eso. ¿Cuándo fue? Yo he estado este par de días, Carlito, si tú me ayudas, estuvieron en una discusión el otro día en la Comisión de Constitución, y la señora Úrsula Letona es la presidenta de la Comisión de la Constitución. Así muchos, digamos, crean que eso es extraño, pero es verdad, es la presidenta de la Comisión de Constitución. Y ella estuvo discutiendo, parece que con Johnny Lescano. Johnny Lescano dijo que el Fujimori no había cambiado, que seguía con las mismas prácticas, y la señora Letona le pidió que retirara la palabra, que le insistió que retirara la palabra, le dijo que, digamos, que si no, no podían seguir en la reunión. Entonces el señor dijo, ya bueno, retiro la palabra, y ella le dijo Cantinflas, le dijo, ¿no? O sea, digamos, acusándole que es un tipo folclórico, que se contradice en sí mismo, que dice una cosa, para que te digo que no, sí, en fin, ¿no es cierto? Yo, para irnos a la pausa ya ahorita, quiero poner uno que nosotros sacamos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Los que nos siguen hace tiempo, una música que juntaba varios dichos de Keiko Fujimori sobre la situación de su papá, ¿no es cierto?, que era el mejor presidente del país. Después decía no, que se han cometido delitos. Entonces se contradecía ella misma, porque claro, como dice Pedro Cateriano, lo que quería era, digamos, que su maquillaje nos engañara y que todos empezáramos a creer de que ha cambiado, y en realidad las contradicciones daban cuenta de que el fujimorismo estaba generando un personaje para tratar de engañar a la gente. Y como dice César Hildebrand, no sé si vamos a tener tiempo, Carlito, sí, para pasarlo de Hildebrand después. Hildebrand dice, felizmente yo no me gradué de tetudo, entonces no le creí, yo tampoco. Pero nosotros juntamos esas contradicciones para ver, digamos, ya que hablamos de Cantinflas, a ver si aquí no les parece que nace una estrella, un nuevo personaje. Vamos a escuchar el Keikotón. Pero fue autoritario. ¡Soy inocente! También es cierto que el gobierno de Alberto Fujimori cometió grandes errores y se cometieron delitos. Pero la pregunta más importante que nos debemos hacer, ¿dónde están las pruebas? Como tal, el fujimorismo le debe unas disculpas al pueblo peruano. Increíblemente,
se le acusa de violador de derechos humanos. ¡Tan absurdo! ¡Tan absurdo! ¡Es una mentira! Se cometieron delitos. Se van a quedar con los brazos cruzados y se sentencian injustamente a Alberto Fujimori. Se comprometen, amigos, a defenderlo hasta las últimas consecuencias para conseguir la libertad de Alberto Fujimori. Bueno, yo juro por Dios que no voy a intentar a Alberto Fujimori. ¡El mejor presidente! También es cierto que el gobierno de Alberto Fujimori cometió grandes errores y se cometieron delitos. Y como tal, el fujimorismo le debe unas disculpas al pueblo peruano. A nombre de su presidente, el chino Alberto Fujimori. ¡Viva el Perú! ¿Cantinflas? Vamos a una pausa y regresamos aquí en No Hay Derecho. Atención a la hora exacta, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos presentando nuestra información desde la central informativa en RBC. ¿Cómo se enteraron? El secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, manifestó que Odebrecht confirmó que no conoce a Keiko y que nunca le dio dinero. La verdad es otra. Sin embargo, el diario El Comercio publica hoy que Odebrecht sí financió la campaña de la ex candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Prevención en serio. Rescatistas extranjeros realizan capacitación en Chiclayo. Los brigadistas instan a la población para que participen en los simulacros. No hay mala leche. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, expresó que no ve mala intención en el informe técnico de la Comisión de Constitución sobre la participación del mandatario en la Comisión Lavallato. Candidato propio. El Partido Popular Cristiano presentará candidato propio para la alcaldía de Lima, adelantó la lideresa de esta agrupación, Lourdes Flores Nano. No más recibos. En adelante los recibos por el servicio de energía eléctrica llegarían a los usuarios a través de sus correos electrónicos o podrán consultarse por medio de aplicaciones y pagarse de manera digital. Información internacional. El Papa Francisco pidió a los fieles sacerdotes y obispos que guarden sus teléfonos móviles y dejen de tomar fotos. Fue durante la celebración de la misa en el Vaticano. Firman convenio para la construcción de la primera línea del metro en Bogotá por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares. Y en el plano deportivo, Jefferson Farfán es importante, se afianza como 9, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa en Wellington. Hoy juega la selección en el estadio de Wellington, en Nueva Zelanda, desde las 10 de la noche. Y usted lo escuchará aquí en RBC 104.7 FM. Pero como siempre, marcaremos la diferencia, porque lo haremos íntegramente en quechua. RBC 104.7, la otra forma de vivir y sentir el Perú. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7, RBC, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Continuamos con nuestra programación. Sigue con ustedes No Hay Derecho con Glaser Tuesta. Adelante ustedes. RBC 104.7. La otra forma de vivir.
8:34 de la mañana. Un saludo muy especial a Wilder Orbegoso, que acaba de compartir con nosotros los titulares de la media hora. Un gran saludo, un abrazo también por estar aquí y ser parte del equipo de RBC, y con quien tenemos una muy buena relación, por supuesto, periodística aquí en el programa. Muchas gracias por los titulares. Bueno, vamos a seguir. La gente ha empezado en las redes a preguntarme. De hecho, voy a pasar una entrevista que hice con Hildebrand. Es una entrevista larga. Vamos a hacer una entrevista a César por estos días. Estamos ya poniéndonos de acuerdo. Pero quisiera, el equipo periodístico de la radio, Carlito Yancú, Edison Uriarte, han estado trabajando estos días para encontrar esa entrevista, y han editado una parte pequeña sobre la mirada de César Hildebrand al fujimorismo. Miren ustedes, esto es enero del año 2016. Hoy día hace una excelente columna César Hildebrand en Hildebrand en sus 13, y da cuenta del riesgo, esto que está o que se advierte de una actitud tan prepotente como la del fujimorismo, ¿no? Termina diciendo hoy en su columna: estamos en peligro, demos señas de estar vivos. Si la política está tan malograda que acepta el golpismo fujimorista como un puerto inexorable, desatemos la tormenta perfecta para impedirlo. Que la sociedad civil haga lo suyo, que los jóvenes cumplan su papel, que la izquierda recuerde que existen para algo más que para disputarse, y que el periodismo no atado a los poderes fácticos luche todo lo que puede. Y nosotros estamos, por supuesto, en esa convicción, y ustedes, amigos y amigas que nos siguen, también. Pero Hildebrand, César Hildebrand nos dijo esto sobre el fujimorismo el 2016. Escuchen ustedes, porque se van a, creo yo, escuchar una argumentación muy consistente, además muy bien dicha, de César sobre el fujimorismo. En ese momento como peligro de llegar a la presidencia de la República, pero calza perfecto de un fujimorismo que hoy día quiere gobernar desde el Congreso. Vamos a escuchar a César Hildebrand sobre el fujimorismo. ¿Cuándo rompió la señora Keiko Fujimori con el fujimorismo? ¿Cuándo rompió? Mientras el fujimorismo estuvo en el poder, ¿cuándo rompió con él? ¿Cuándo dijo, basta, me voy, no quiero saber nada de esto? ¿Cuándo? A mí me parece indigno que Keiko Fujimori esté primera, y cómodamente primera, galopantemente primera, si consideramos que ella es heredera neta y jamás desmentida de la década más infame que padeció el Perú en materia, por ejemplo, de destrucción de instituciones. O sea, ¿cómo se puede premiar a alguien que sigue manteniendo a Vicente Silva Checa, el hombre que hizo la transacción del Cable Canal de Noticias, como su vocero más importante? Pero el fujimorismo sigue llamándose fujimorismo por algo, pues, porque es intrínsecamente la creación de Alberto Fujimori, que además ha dado muestras clarísimas de querer seguir participando de un modo protagónico en ciertas decisiones. El fujimorismo no puede cambiar de esencia. O sea, Bela Lugosi no puede contarle cuentos infantiles a los niños. Bela Lugosi sigue siendo Bela Lugosi. El fujimorismo es piraña. Jamás será ni trucha, ni bonito, ni nada. Es piraña, y punto. Esa es su esencia, ese es su ADN, esa es su estructura, y eso no puede cambiar, en absoluto. Democracia autoritaria y de derechas. ¿En qué puede cambiar la democracia autoritaria de derechas? Dime cómo se puede maquillar. Sacas a Marta Chávez y mantienes a Silva Checa. Sacas a Cuculiza, pero tienes al exministro. Y Klimper, que es el hombre que quería avaliar huelguistas, ¿no? Él mismo, con su pistola. O sea, al final la señora se maquilla. No estoy hablando de Keiko directamente, sino de la entidad. La vieja señora fujimorista va donde Morillas, se hace 3 operaciones, y luego va donde Elena Rubinstein y se decora la cara. Pero sigue siendo la misma señora que piensa que las instituciones no valen, que la separación de poderes puede barrerse en cualquier momento de emergencia,
y que la democracia sin autoritarismo es una democracia liberal de tontos. Fujimorismo sin autoritarismo, ¿qué es? ¿Qué discurso tiene? ¿Qué aporte filosófico, programático, ideológico tiene? ¿Cuál es su aporte? Dime tú. Ahí está César Hildebrand describiendo tal cual al fujimorismo que estamos viendo hoy día en el Congreso de la República. Es decir, ¿qué otra cosa pueden ser sino lo que son y siempre han sido? Las otras versiones, Harvard, que entusiasmaron, digamos, a determinados sectores y dijeron, bueno, esta se está poniendo más al centro, se está caviarizando, se está haciendo de un discurso un poco más progresista porque en realidad ha cambiado, no quiere ser su padre. Ahora que digan qué cosa es lo que estamos apreciando. Pura ignorancia en términos políticos, sin ninguna idea sobre qué país quieren que tengamos, sin ninguna especialización en sus cuadros, sin ninguna vocación por el fortalecimiento institucional. Solo son un grupo de gente con intereses particulares sirviendo a una mujer que tiene la vigencia política que tiene solo porque se apellida Fujimori y sirviendo a los pies del mandamás como Joaquín Ramírez, que por poner plata finalmente se ha convertido en un intocable para ellos. Eso es el fujimorismo y es un asunto que, por cierto, hay que decir y combatir claramente. No han cambiado, son los mismos, y muchas de las personas que nos están escribiendo es, basta ya, hay que salir a protestar y hacer sentir la voz de la gente en la calle, porque es la única manera que esa prepotencia va a ser frenada. Y hay otros acomodos, hay otros asuntos que no se pueden dejar de mencionar, porque daría la impresión de que el presidente Kuczynski, que hay que recordarle de vez en cuando que es presidente, que ganó la elección, de que él es el mandatario, que él fue, digamos, consecuencia de un proceso legítimo electoral y que le ganó porque nos quería salvar del retorno a una mafia en los términos que él lo planteó, el retorno a la dictadura. Hay que decirle, usted es el presidente y tiene que hacerse respetar y no someterse a lo que ellos quieran bajando la cabeza. Y por eso es que me sorprende, yo también estaba un par de días fuera y no sabía esto, por un tuit de Rosa María Palacios, a quien y con quien tuvimos el gusto de hacer varios programas en la campaña electoral última, y le mando un saludo, ella está en otra radio, pero le mando un saludo, creo que está fuera del país por estos días. Dice lo siguiente en un Twitter: desde muy lejos busco una respuesta y no la encuentro. ¿Por qué el ministerio ha nombrado en el Consejo Nacional de Educación a la jefa del Plan de Gobierno en Educación de Fuerza Popular, Marisabel León Klenk? Es de Fuerza Popular. ¿Por qué razón la nombra ministro Wexler? Es decir, ¿cuál es el motivo? Te quieren vacar, te quieren someter a una serie de maltratos en el Congreso de la República, digo, al presidente de la República. Lo insultan, le dicen de todo. Y él sigue creyendo que dándole más puestos, poniendo a ministros que son, digamos, que parece que su estructura ósea es muy débil y son medio gelatinosos, para que el fujimorismo se tranquilice y los trate y los mire con mejores ojos. Presidente de la República, ¿eso es lo que usted sigue o va a seguir haciendo ahora que juega Perú y que va a ganar de todas maneras y que vamos a clasificar, como decía Carlín en su caricatura del día de ayer, mientras estemos celebrando el gol o el triunfo, usted le va a abrir la puerta a Fujimori para que se tranquilicen estas personas? ¿Cree que eso le va a funcionar? ¿Realmente cree que eso le va a servir? ¿Le ha servido para algo? Presidente, déjese usted, no voy a decir la palabra que pasa por la cabeza por el horario, pero, por favor, presidente, vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra.
hijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:48 de la mañana, estamos ya en la parte final del programa. Muchas personas que nos están siguiendo están preguntando por lo que Hildebrand nos acaba de hacer recordar. Esto fue una entrevista que hicimos el 2016 a inicio del año, después le hemos hecho algunas otras. Estamos gestionando ya para que él se pueda venir aquí a la radio, podamos conversar como siempre hemos hecho sobre varios temas donde su opinión siempre es muy interesante. Pero mientras tanto les recomiendo que ustedes lean Hildebrand en sus 13. Hay una muy buena entrevista, Contraataque al fiscal de la Nación. Hay una buena entrevista también a la vicepresidenta de el Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, que quiero reconocer con mucha hidalguía, con mucha valentía, con mucho coraje, pero con la razón de su lado ha salido a defender al Tribunal Constitucional por estos días, advirtiendo de un escenario golpista que se está preparando por parte de la mayoría fujimorista. Hay un muy buen artículo de Carlos Rivera, que debo decir es director del Instituto de Defensa Legal que produce este programa, sobre el caso El Frontón, donde hay varios coleguitas están diciendo lo mismo. Hay uno que, digamos, le han hecho creer que es inteligente y cualquier tontería habla y la quiere disfrazar con ciertos datitos, haciéndonos creer de que está diciendo la verdad y miente. Hay determinadas personas, algunos vinculados a la Marina y a políticos, que están buscando a todos los periodistas, columnistas, para que repitan la misma historia sobre este caso, para con eso generar, digamos, comillas, la legitimidad para bajarse a 4 miembros del Tribunal Constitucional y para que los fujimoristas, el señor Salaverry, el señor Becerril, el señor Galarreta, pongan a miembros en el Tribunal Constitucional que le acomoden a su emperatriz o emperadora, ¿no? Que le acomoden a Fujimori y que convaliden todas las barbaridades que están haciendo y que seguirán haciendo más adelante seguramente, para con eso demostrar la fuerza bruta que tienen. Nunca mejor aplicado lo que Juan Carlos Tafur en algún momento caracterizó como la derecha bruta y achorada. Eso es lo que son, porque no pueden ser de otra manera. Como decía César Hildebrand en el extracto de la entrevista que acabamos de pasar, pues ellos tienen una esencia, esa esencia es autoritaria, se manejan en ese escenario y no saben relacionarse de otra manera. Si así están en oposición, digamos con una mayoría en el Congreso, denunciando al fiscal de la Nación, amenazando al Tribunal Constitucional, denunciando a algunos otros funcionarios para golpear al presidente y tratando al presidente de someterlo a una dinámica que la propia Constitución claramente veta, entonces lo que estamos realmente apreciando es este camino que ellos quieren ir como abriendo para vacar al presidente. Yo no tengo la menor duda, y lo he dicho desde que inició su mandato Pedro Pablo Kuczynski, es verdad que él ha ayudado mucho a esa estrategia,
pues lo quieren debilitar al extremo de presentarlo como inocuo, como que no sirve, y finalmente, digamos, tenerlo colgado de un hilo. Y el presidente Kuczynski no creo que no se dé cuenta, o finalmente ha terminado, digamos, acostumbrándose a ese escenario y se ha terminado aliando con sus propios secuestradores. Son las 8:50 de la mañana. Hay otro tema que nos preocupa, por supuesto, y vamos a en otro momento desarrollarlo de mejor manera, y tiene que ver con algo que la democracia permite, que es disentir y no estar de acuerdo con una política que desarrolla el gobierno. Nuestro país le apuesta hace mucho tiempo al desarrollo de determinadas empresas, de industrias extractivas, y algunas poblaciones, dirigentes o organizaciones sociales, pues dicen oye no o no de esa manera, y protestan. ¿Y qué pasa? En los últimos tiempos se ha generado un aparato legal para perseguir a los defensores de su territorio, de sus comunidades y otros, y también se ha estado usando de manera abusiva la fuerza para reprimir justamente estas manifestaciones. Estamos con Mar Pérez, ella es responsable del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Medio Ambiente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que hace parte, o la Coordinadora es un colectivo de instituciones que trabajan mucho este tema. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarte. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a tus oyentes en Cajamarca, que sé que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Un saludo entonces para todos que nos escuchan ahí. Bueno, la pregunta, porque tenemos lamentablemente poco tiempo, es, hemos tratado de resumir un poco el contexto. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen las cifras en torno a los defensores de derechos humanos, que digamos son un conjunto de personas en todo el país que lo que hacen es proteger sus derechos y el de sus comunidades? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen las cifras, para después entrar ya a otros temas más específicos? Quería referirme puntualmente al uso de la fuerza en situaciones de protesta social. Tenemos registrados 237 civiles que han fallecido desde el 2002 a la fecha como consecuencia de la acción de la policía y del ejército. 237 personas. Es un promedio de 10 al año. Y son fundamentalmente gente que vive, que activa en la defensa de los derechos humanos fuera de Lima. De acuerdo. Lo cual evidencia que se trata de una política marcadamente discriminatoria. Las fuerzas del orden, el Estado debe de defender la seguridad, el orden público, nadie cuestiona eso. El tema es... Tienen el monopolio de la fuerza, la Constitución dice eso, pero lo tienen que hacer de acuerdo no solo, digamos, al sentido común, sino a los estándares internacionales y a la Constitución. Pero ¿cómo se ha expresado? O sea, estos casos devienen de que son protestas y la gente es detenida, una bala. ¿Cómo digamos, se dan estas situaciones? Cerca del 70% de estos casos son protestas donde la gente reivindica derechos ambientales y derechos relacionados con los pueblos indígenas, el 70%, ¿no? Y lo que sucede es que no se está cumpliendo con el principio básico del uso de la fuerza, que es solamente se puede disparar a matar para defender una vida. No se puede disparar a matar para defender la propiedad o para desbloquear una carretera. Para eso deben utilizarse procedimientos menos lesivos. No, pero además hay protocolos que son, digamos, estandarizados con el derecho internacional, que se utilizan en todos los países, porque en todos los países, yo acabo de llegar de Colombia, hay protestas, pero digamos, no en todos los lugares tienen las mismas consecuencias de muertos o heridos. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuánto hemos avanzado en legislación, pero también en el manejo de estos protocolos? Tenemos una ley de uso de la fuerza y tenemos un reglamento, pero ahora lo que se necesita es regular de manera precisa los procedimientos para el uso de la fuerza. Ahorita solamente hay principios generales y esto no es una guía suficiente para los policías y tampoco para los jueces y fiscales. Claro. Entonces es muy discrecional, es como una declaración de cómo nos gustaría que sea, pero no hay, digamos, una reglamentación precisa que diga, en tal situación, si tú haces esto es un delito y no es, digamos, o no se puede justificar con el uso legítimo de la fuerza. Exactamente, y una de las reglas que debería de una vez desarrollarse en el derecho interno es la prohibición del uso de armas automáticas como las ametralladoras, que son las que actualmente utiliza la DINOES para reprimir protestas en la sierra y en la selva. Justamente el próximo lunes vamos a tener una audiencia importante en Cajamarca, donde se va a analizar la responsabilidad de una empresa minera por una situación de estas características. Sí, ahora, lo que también resulta más, digamos, inconcebible en una sociedad democrática es que existan unos convenios
de la policía con empresas mineras. Y yo estoy de acuerdo que la policía tiene que proteger a las empresas también, por supuesto, sin duda. Pero si tú sometes a una relación contractual a la policía con una empresa y la población protesta legítimamente contra esa empresa y tú sales a reprimir esa población, obviamente lo que estás haciendo es defendiendo a el que te está pagando. Y finalmente eso tiene consecuencias también. Cuéntanos un poquito sobre ese marco normativo que todavía mantiene eso. Sí, completamente de acuerdo. Estos convenios lo que hacen es generar un conflicto de intereses en la policía, que ya no es vista como la defensora de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sino la defensora de quien los paga. Y esto es muy discriminatorio si tenemos en cuenta que hay amplias zonas de nuestro país donde no hay una suficiente cantidad de policías por habitantes, y lo que se está haciendo es asignar un servicio público como es el de la seguridad ciudadana a quien puede pagarlo, ¿no? Y además genera mucha desconfianza por parte de las comunidades en el Estado. Evidentemente ya los policías no son respetados en esta zona porque son considerados como el brazo armado de las mineras, el brazo armado de las petroleras. Exactamente, y esto que puede parecer, digamos, un dato muy raro, extraño, es verdad. Por ejemplo, en las protestas del año 2012 que surgieron en Espinar, en las provincias altas del Cusco, se logró determinar que el puesto de la policía estaba dentro de la empresa minera, lo que ya termina siendo, si quieres, hasta en términos de imaginar lo que es una policía trabajando solamente o básicamente para la minera, ¿no? Sí, tenemos muchos ejemplos concretos de eso. Sí, todos conocen el caso de Máxima Acuña. Claro. En el 2011, la primera vez que el caso saltó a los medios porque su casa fue desarmada por la policía y su familia golpeada, nosotros cursamos un oficio a la policía acá en Lima, al Ministerio del Interior, preguntándoles cuál era la orden de desalojo para llevar a cabo este operativo. Y nos contestaron que no sabían nada porque los policías que estaban llevando a cabo esa operación estaban trabajando para Minera Yanacocha y ellos no controlaban esa operación. Imagínate, ¿no? O sea, y eso está pasando. Mar, lamentablemente tengo que terminar porque el tiempo se nos ha pasado, pero te voy a invitar a ti y al grupo que trabaja en la coordinadora de estos temas para seguir conversando sobre eso. Y hemos conversado ya con mi productor Carito Yancuri, hemos quedado que cada cierto tiempo aquí en el programa vamos a tener un espacio para dar cuenta de estos graves problemas que se están generando contra defensores en todo el país. Muchas gracias, Glaser. Entonces te visitaremos de pronto. Todas maneras, por supuesto, muchísimas gracias. Ya no tengo más tiempo. Ha sido Omar Pérez de la Coordinadora de Derechos Humanos que ha conversado con nosotros, solamente para decir que alentamos, estamos convencidos, estamos, digamos, todos entusiasmados con la posibilidad de que hoy día le vamos a ganar a Nueva Zelanda. Vamos a jugar ahora a las 10:30 de la noche es el partido, 10:15, ¿no? Luis, 10:15 es, ¿no? 10:15 es el partido. Aquí se va a transmitir en la radio en quechua para todas las personas que hablan ese idioma maravilloso, para que lo puedan escuchar en su propio idioma. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar donde estemos alentando a la selección. Luis. Edison Cansaya es quien va a transmitir. Edison Cansaya. Ajá, que colega, va a transmitir y ojalá le vaya muy bien como seguro va a ser. Va a ser una transmisión en quechua aquí del partido. Así que seguramente nos encontramos el día lunes para celebrar ese triunfo, pero para seguir hablando de otros temas que también nos preocupan. Así que nos encontramos el lunes aquí en No Hay Derecho a... el lunes viene Lourdes Flores. Ya con Lourdes Flores comenzamos el lunes, así que tengan ustedes muy buen fin de semana.